próximo tema. Lo bueno de este recorrido es que es un recorrido variopinto en términos de que los temas son variados y nos van aportando cada vez más a construir el propósito y alcanzar el propósito de este 7º Seminario Internacional Tendencias del Management. Por eso, en este momento quiero dar la bienvenida también con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño. En esta tercera conferencia ya vamos a abordar el tema del pensamiento 4.0 a la sociedad 5.0, ¿no? Los retos y los desafíos de la transformación digital. Repito, del pensamiento 4.0 a la sociedad 5.0, retos y desafíos de la transformación digital. Para ello quiero darle la bienvenida, hemos invitado y ha aceptado muy comedidamente, muy amablemente esta invitación a la señora Florinda Pargas Gabaldón, quien nos acompaña desde Brasil. Mira, nos vamos de Perú, nos vamos hacia el Brasil. Con toda la alegría vamos a recibir a nuestra invitada. La señora Pargas es publicista y administradora, es especialista en marketing, consultora certificada en diagnóstico integral para la PYME, máster en Practitioner en programación neurolingüística, diplomada en gobernabilidad y gerencia pública, especialista en liderazgo transformacional, diplomada en psicolingüística y en estudios avanzados en desarrollo humano, es diplomada también en planeación y gestión pública con enfoque en género, es egresada del programa de formación gerente 4.0, habilidades gerenciales, con énfasis en marketing digital, con una amplia experiencia profesional en procesos de optimización, cambio y transformación organizacional y personal, con un enfoque en el modelo de pensamiento 4.0. Así que le damos nuestra más cordial bienvenida a la señora Florinda Pargas Gabaldón. Buenas tardes, bienvenida a nuestro seminario. Muy buenas tardes, Fabián. Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. Ya provoca bailar samba. Muy agradecida de esta nueva invitación, recordando ese grato momento en el año 2019, prepandemia, cuando estuvimos presentes en el 6º Seminario de Management. Y justamente abro mi reflexión recordando ese momento, porque no sé si recuerdas, Fabián, que sí, en esa oportunidad me tocó hablar sobre el pensamiento 4.0. Y fue una presentación más de carácter didáctica, como para, bueno, ¿qué es ese concepto, no? ¿De dónde viene ese concepto? ¿De qué trata? Y justamente esa presentación está en el canal de ustedes, también está en mi canal de YouTube. Están todos invitados a seguirme por YouTube, Florinda Pargas Gabaldón. Y lo más interesante es que ese material, apenas comenzó la pandemia, yo me tomé la libertad de revisarlo y decir, wow, qué premonitorio fue. Porque no sé si lo recuerdas, Fabián, que hablamos de lo que venía, de cómo el impacto de la tecnología nos iba a impulsar, a transformarnos, y eso lo uno con la reflexión de nuestro respetado doctor Jorge Augusto, y la pregunta que le hiciste al final, porque al final esto está todo mezclado, tienes toda la razón. ¿Cómo cambian los protocolos? Cambian los protocolos cuando cambia la cultura, cuando cambian las creencias y cuando cambian los paradigmas. Entonces, yo pienso que una de las cosas que vamos a ver en medio de este cambio y de esta transformación que vamos a conversar en el día de hoy es un cambio, porque al final de cuentas los protocolos son parte de un elemento cultural y nosotros estamos transformando la cultura. Entonces, así como había un manual para usar el sombrero y ahora que ya no se usan los sombreros, ese protocolo se deroga. Ese protocolo, ¿cómo se mueren los protocolos? Porque se dejan de usar, porque ya no son pertinentes. Y el protocolo médico va a seguir, solo que ahora los protocolos médicos serán en función de esas tecnologías y de ese cirujano que está en París y que con la máquina Da Vinci, con ese robot, puede operar en San Francisco, o
puede operar en China. Sí, entonces, ahí hay un protocolo, por supuesto, pero totalmente distinto a ese protocolo que actualmente ocurre en un quirófano real. Así es. Y bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó del 2019 para acá? Estamos ansiosos por conocer. Así es. Te dejo con toda la audiencia. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Más de 100 personas conectadas por YouTube. Acabo de contar. Te cuento. Entonces voy a compartir mi pantalla para que sirva de apoyo a esta conversación que vamos a tener en este momento. Fundamentalmente, del pensamiento 4.0 a la sociedad 5.0. Como les decía, el año 2019 estuvimos conversando de lo que era el pensamiento 4.0, de lo que estaba ocurriendo en el contexto mundial, de lo que estaba cambiando, de cómo esas nuevas tecnologías y habilitadores tecnológicos estaban afectando, estaban transformando no solamente nuestros modelos de negocio, estaban generando un cambio radical que está transformando nuestra cultura y nuestra sociedad. Justamente en este momento vemos que hay grandes retos, grandes desafíos que tienen que ver con esa transformación digital. ¿Y qué pasó con la pandemia? Que aceleró esos cambios y transformaciones de los que hablábamos en ese momento. Pero me gusta generar un contexto de esta conversación. Hay dos visiones que nacieron prácticamente al mismo tiempo, en la misma época, históricamente hablando, en el tema temporal. Esas dos visiones son la visión alemana y la visión japonesa. Yo hago una cierta comparación en función a esas culturas tan distintas, pero que de alguna forma son líderes a través en este momento a nivel mundial de la parte económica y de los aspectos culturales, de la lógica adaptativa alemana, ese pragmatismo alemán y esa sabiduría ancestral japonesa. Ambos países, más o menos en la misma temporalidad, estamos hablando de la primera década del año 2000, empezaron como política de sus países a revisar profundamente cómo la tecnología estaba impactando sobre sus modelos de negocios, sobre sus modelos económicos y sobre la proyección a futuro. Y en medio de esas reflexiones, aproximadamente en el año 2013, en el caso alemán, empieza un proceso de desarrollar una línea de pensamiento que Klaus Schwab, que es el autor del libro La Cuarta Revolución Industrial, también fundador y presidente del Foro Económico Mundial, ellos lideran esta nomenclatura, este concepto que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial, que fundamentalmente habla de la fábrica inteligente, de una fábrica automatizada que permita la menor utilización de la mano de obra humana y que sea más eficiente. Entonces, el pensamiento, la lógica alemana empezó a desarrollar este paradigma muy enfocado a la eficiencia, a la agilidad y a la adaptabilidad de los procesos tecnológicos para hacer fábricas inteligentes. En ese mismo periodo de tiempo, el gobierno japonés está también pensando en cómo de alguna manera ellos se mantienen en el liderazgo tecnológico y el liderazgo político mundial y desarrollan un concepto en paralelo que se llama la sociedad 5.0. Y ellos lo enfocan más hacia una sociedad inteligente. Estos dos conceptos se presentan casi al mismo tiempo a nivel mundial. En el caso de la industria 4.0 y la cuarta revolución industrial, es presentado luego que se lanza el libro de la cuarta revolución industrial en el foro de Davos del año 2016. Y el concepto, el desarrollo filosófico de la sociedad 5.0 se presenta en el CeBIT en Hannover del año 2017. ¿Por qué me gusta presentar estos dos elementos históricos? Porque de alguna manera nos vamos a dar cuenta cómo esas miradas en algún momento se van a unir y necesitan encontrar el punto de encuentro, el punto de articulación, porque ellas
ambas miradas tienen el mismo origen, tienen una reflexión que obedece a dar una respuesta. ¿Cómo vamos a abordar los retos, los desafíos, las exigencias evolutivas de este nuevo ecosistema digital globalizado? Esta realidad que la pandemia aceleró. Estos dos países venían reflexionando desde esa primera década del siglo XXI en cómo estos cambios tecnológicos nos iban a afectar. Y de pronto, la pandemia nos masificó ese impacto. Eso que estaba generándose dentro de las organizaciones, en algunas sociedades, y de alguna manera nos obligó a todos a hacer esto que estamos haciendo en este momento. Lo que en alguna oportunidad parecía algo que, bueno, sí, el e-learning, la educación online, algunas exploraciones donde la Universidad Católica ha sido líder y pionera, y de pronto se masificó. Entramos todos en la necesidad urgente de adaptarnos al teletrabajo, de conectarnos a través de todas estas herramientas. Eso es parte de ese proceso que estamos viviendo en este momento, que ya estos dos países lo estaban visualizando. Ahora bien, ¿cómo de alguna manera se unen ambos conceptos? ¿Cómo están relacionados? ¿Cómo podemos pasar de una fábrica inteligente? ¿Cómo podemos utilizar lo mejor de esta reflexión que se ha generado en la sociedad alemana? ¿Cómo generar que estos elementos reflexivos, filosóficos, tengan coherencia con la propuesta japonesa, con la propuesta de una sociedad inteligente? ¿Y de qué manera están relacionados? Entonces, en esta gráfica que estamos observando, hay un paralelismo entre lo que es la sociedad y lo que es esa evolución social humana y lo que es la evolución de las revoluciones industriales. A veces eso nos confunde y es complejo de entender. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? ¿Por qué hablamos de una sociedad 5.0? Creo que eso es un punto importante. Se habla de la sociedad 5.0 porque históricamente, si hablamos de la evolución de la sociedad humana, la sociedad 1.0 fue ese momento histórico donde la sociedad humana se consolidó en la caza y la recolección, donde nos organizamos como tribu, y ese modelo de funcionamiento social es lo que se llama la sociedad 1.0. Cuando evolucionamos a sociedades agrícolas, que generan cambios y transformaciones en nuestra funcionalidad y nuestra interacción, eso se denomina entonces la sociedad 2.0, la sociedad agrícola que da un salto. Y el tercer salto que nos lleva a la sociedad 3.0 es la industrialización. Y ahí me detengo porque en ese momento histórico aparece el concepto de la revolución industrial. La primera revolución industrial, allí ocurre el primer paralelismo y el primer encuentro entre esos dos conceptos. Entonces, la sociedad 3.0, que es una sociedad industrial, se consolida a través de la primera revolución industrial, que empieza a transformar los modelos, a través del modelo productivo, empieza a transformar nuestro modelo cultural y social. Y así empieza una evolución. Luego viene la segunda revolución industrial, que es todo lo que tiene que ver con la producción en serie, que impulsa, no necesariamente de manera exactamente coherente, pero impulsa la transformación hacia una sociedad 4.0 que coincide con la tercera revolución industrial, que es la sociedad de la información. Eso coincide con la tercera revolución industrial, que es la revolución del microchip, de la informática. Entonces, en este momento se está hablando de una cuarta revolución industrial, de un cambio, de una transformación digital, de una incorporación de nuevas tecnologías que están afectando profundamente nuestra sociedad y que la están transformando tan profundamente y de manera tan impactante que nos están llevando a un modelo de sociedad diferente a este modelo de sociedad de la información o 4.0. Entonces, la propuesta japonesa, que de allí sale ese concepto, es que nos convirtamos, que esa sociedad 5.0 se denomine la sociedad inteligente.
Pero una sociedad inteligente, ¿desde qué punto de vista? Más sabia, que tengamos más conocimientos técnicos. La sociedad inteligente se fundamenta en la inteligencia emocional, en que seamos cada vez más humanos en la medida en que le sacamos mayor provecho a la tecnología. Más tecnología, más humanidad. Ese básicamente es el principio de esta propuesta. Entonces, la sociedad 5.0 está enmarcada en la cuarta revolución industrial, está apalancada por esos cambios que se están dando, esos cambios tecnológicos que nos están moviendo y que nos están replanteando nuestras dinámicas sociales. Nos están generando una cantidad de cambios disruptivos que, por supuesto, a los seres humanos, que por naturaleza nos resistimos al cambio, somos curiosos, pero al mismo tiempo somos miedosos, porque nos da miedo el cambio, queremos cambiar, pero nos da miedo. Esa es nuestra gran paradoja humana. Y también se están incrementando las brechas y las desigualdades. Eso ha sido evidente con el tema pandémico, cómo aquellos que tienen acceso a la tecnología están dejando atrás a grandes comunidades e incluso países enteros, donde si había una pequeña brecha que de alguna forma ya estaba contemplado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, pues ahora se han hecho muchísimo mayor. Entonces todo eso tiene que ser atendido, porque si no, la incorporación de la tecnología lo que va a generar es mayor brecha, mayor desigualdad, y ese es fundamentalmente el gran desafío de este nuevo modelo de paradigma, para que al final ese concepto de sociedad 5.0 no se vuelva una utopía y realmente se vuelva un referente a seguir. ¿Cómo propone Japón que sea un referente? Tomando como modelo o como norte los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que habían quedado siendo un poco discursos políticos, de responsabilidad social, pero en este momento cobran vida, cobran una gran relevancia, porque lo que marca el camino van a ser esos 17 objetivos para poder afrontar este gran desafío. ¿Cómo podemos nosotros apoyar desde esta mirada que venimos trabajando de hace varios años? Recuerdo muy bien ese momento cuando empecé a escuchar en el foro de Davos, y yo decía, esto me suena, esto tiene una gran importancia, porque como asesora de modelos de negocio en el sector privado, pues es imposible no darnos cuenta de que las formas, los modelos de atención, de asesoría, de consultoría tradicionales no estaban funcionando. Y no estaban funcionando porque estaba ocurriendo este gran cambio, esta gran transformación. Entonces, para lograr este objetivo de Sociedad 5.0, necesitamos fundamentalmente equilibrar la calidad de vida de las personas. ¿Y a través de qué podemos equilibrar la calidad de vida de este planeta? Y lo hemos estado escuchando en las ponencias anteriores. Pues necesitamos utilizar las tecnologías emergentes, esta industria 4.0, estas fábricas inteligentes, pero hacerlas inteligentes emocionales, que estén enfocadas no a un cambio, no a un paradigma individualista, no solamente productivista, sino que veamos un modelo que permita que la prosperidad llegue a todos. Y esa es la propuesta del pensamiento 4.0. Cuando nosotros hablamos de pensamiento 4.0, no estamos hablando de industria 4.0. Estamos hablando de un eje articulador, de una bisagra entre el concepto de industria 4.0, fábrica inteligente, y la sociedad 5.0. ¿Qué es lo que nos puede llevar a desarrollar el concepto tecnológico hacia un concepto más humano? Que podamos comprender que existe una tecnología que podemos usar a nuestro favor. ¿Cómo la podemos usar a nuestro favor? Desde mi punto de vista, es necesario enfocarla hacia la educación. Si nosotros no logramos instalar y que se vuelva masiva un modelo educativo 4.0, no podremos tener talento 4.0. ¿Qué está pasando en este momento? Y lo vivo a diario con mis clientes en todas partes del planeta. Hay un déficit grandísimo de profesionales en áreas específicas que están relacionadas con tecnología. ¿Y por qué? Porque no nos preparamos para esto. No nos preparamos para la gran necesidad de nuevas profesiones, incluso de cargos y de profesionales que ni siquiera sabemos cómo llamar.
No sabemos cómo llamar a ciertas áreas que están naciendo en este momento y a ciertas necesidades. Y eso es el talento 4.0, el nuevo talento que se necesita para poder desarrollar empresas 4.0. En este momento hay una crisis de migración digital. La mayoría de las empresas están viviendo crisis de migración digital. ¿Cuál es la crisis de migración digital? Usted tenía una fábrica, un modelo de negocios comercial y su funcionamiento era analógico, próspero, exitoso. Pero si usted no sabe migrar hacia los nuevos ecosistemas digitales, probablemente su modelo de negocio esté en gran riesgo. Entonces, ¿qué necesita una empresa para hacer 4.0? Talento 4.0. ¿Y qué necesita el talento para volverse un talento actualizado? Un nuevo modelo educativo. Todo esto nos lleva a un nuevo paradigma, un nuevo modelo de pensamiento, que es lo que nosotros llamamos pensamiento 4.0. Cuando logremos equilibrar los modelos educativos, actualizarlos a las nuevas exigencias, a los nuevos requerimientos de esta sociedad, y podamos formar el nuevo talento que se necesita, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino humano, que pueda conectarse a través de una cámara digital, que pueda transmitir cariño, que pueda transmitir amor, que pueda conectarme emocionalmente, aun cuando usted está en otro país distinto. Eso también es parte de lo que tenemos que aprender y de lo que tenemos que educar. No solamente aprender a manejar un software, tenemos que empezar a manejar y cambiar este software, que es el más importante de todos, nuestro propio modelo de pensamiento. Y cuando logremos eso, es que podremos migrar todos juntos, exitosamente, a una sociedad 5.0, una sociedad inteligente, una sociedad con menos desigualdades y con menos brechas. Importantísimo el equilibrio y la coherencia. Para mí esa es una premisa de vida. Creo que este cambio de pensamiento individual y colectivo requiere, para que pueda ser sostenible y sustentable, hacerlo a través de una sensibilización masiva, de entender que no podemos seguir pensando cómo sacar el máximo provecho de los recursos, cuando ya todos hemos entendido que los recursos son limitados. El tiempo es limitado, los recursos de la tierra son limitados. Entonces necesitamos empezar a trabajar bimodalmente, en dos tiempos. Las empresas necesitan comprometerse más, comprometerse con los problemas sociales, ser productivas sin perder de vista que son parte de un ecosistema. Un ecosistema no solamente de negocios, un ecosistema mundo. Creo que lo más valioso que hemos logrado entender gracias a la pandemia es que todos somos parte del planeta Tierra, que no tenemos frontera, que hoy en día a mí me dicen, ¿y usted qué es? Yo soy ciudadana del mundo. Ah, pero su ciudadanía, bueno, sí, nací en Venezuela, he estado en varios países, viví ahorita 4 años en Colombia y ahora estoy en Brasil. ¿Y dónde voy a estar? No lo sé. Pero desde acá sigo conviviendo con todas las personas que están en el planeta, me sigo conectando. Entonces necesitamos entender que esa es la sociedad inteligente a la que todos debemos lograr llegar, emocional y tecnológicamente equilibrada, donde el bienestar humano y el bienestar planetario, que es la única nave espacial que tenemos en este momento que puede hacernos sustentable a todos. A mí me parece maravilloso el paseo que se ha dado Richard Branson y Jeff Bezos y otras personas, pero la verdad es que la única nave espacial realmente sostenible que puede llevarnos a un futuro próspero se llama planeta Tierra. Y ese planeta necesitamos administrarlo, gestionarlo a través de nuestro propio comportamiento. Entonces, la transición exitosa hacia una sociedad 5.0, además de las transformaciones digitales, de cerrar las brechas que tenemos todos en el tema tecnológico, necesita ser coherente, equitativa, incluyente y sustentable. Eso es lo más importante para que podamos lograr esta gran transformación que se está gestando y de la cual todos somos protagonistas. Creo que lo más importante que puedo decir en este momento es que durante todos estos últimos años por fin nos hemos dado cuenta que somos la generación de transición. Somos los protagonistas de este gran momento histórico. Aprovechenlo, disfrútenlo. Pregúntense ustedes todos los días, ¿qué puedo hacer yo
para no ser simplemente un espectador de lo que está ocurriendo. Está ocurriendo algo maravilloso. Estamos viendo la transformación evolutiva de la sociedad humana y nosotros lo estamos viendo en primera fila. Cierro esta presentación y me encantaría, pues, si hay una interacción, escucharlos, sobre todo con esa pregunta que les dejo. Piénsenlo, ¿qué están haciendo? Con una frase que me encanta compartir, que además es mía. Creo en el cambio y la transformación permanente, la incertidumbre como potenciadora de la creatividad y la gestión saludable de las emociones, para lograr el equilibrio y la coherencia que nos permita lograr un bienestar integral, personal y de nuestro entorno. No le teman a la crisis es permanente, la crisis es parte de la raza humana, la crisis es simplemente el impacto de los cambios, es que usted está evolucionando. Si usted está en crisis, entonces usted está en buen camino, está vivo y está en el momento de aprovechar las oportunidades. Pues nos dejas absolutamente con toda la expectativa arriba. Yo te pediría a la doctora Florinda nos dejara ese credo, porque ese es un credo, de esa última diapositiva. Nos las dejaras unos instantes en la pantalla. Con mucho gusto. Mientras recogemos las inquietudes, algunas que ya nos están por acá llegando a través de nuestros medios internos, los que tenemos. Nos gustaría, porque esta declaración, ese credo, al que yo le llamo esa profesión, digamos, de fe, ¿no? De creer en el Me cambio. encanta, qué bonito. Sí, sí. Es un acto de fe, es un acto de fe. Tú sabes que la tecnología es un acto de fe. Ayer estaba reunido con una persona y entonces yo le decía a un técnico, que yo le decía, así como uno cree en la parte espiritual y tú crees en cosas que no ves, por ejemplo, la actualización de un plugin es un acto de fe, porque yo no sé si lo hacen o no. Sí, que debe dar un resultado. Así es, por eso sí, esta diapositiva es contundente en ese sentido, ¿no? En que se profesa esa fe en la transformación, en el cambio permanente, la misma incertidumbre, que es la que a la final potencia, como lo dices, toda la creatividad, la gestión saludable, en fin. Eso para mí resumiría de manera muy contundente lo que tan amablemente nos acabas de compartir. De hecho, pues ya hay una inquietud, ¿no?, que la vamos a trasladar, y es la siguiente. A ver, la migración hacia lo digital cuestionó a todo el mundo, lo ha cuestionado, todo este tema de la migración. Y en especial, por supuesto, la educación no escapa a él. ¿Usted cómo visualiza la educación en el futuro? Bueno, yo no la visualizo tan en el futuro, yo la visualizo en este presente. En el ya. Ya en el ya. No hay forma de visualizarla en el futuro, porque si visualizo este cambio en el futuro sería tarde. Yo creo que organizaciones como ustedes se adelantaron o dieron ese paso al frente. Ustedes son un ejemplo, incluso no solamente desde la parte universitaria, sino en la parte de educación primaria, que sé que también tienen y han sido, ustedes son líderes en ese sentido, pioneros, mejor dicho. Es necesario masificar, utilizando las tecnologías, masificar los modelos educativos que permitan generar un nuevo esquema y un nuevo perfil. Por ejemplo, nosotros tenemos ya que enseñar nosotros somos una generación analógica que somos migrantes digitales. O sea, estamos viviendo, y para nuestra generación esto ha sido un gran cambio y muy duro, porque nos cuesta más. Éramos exitosos, todos lo sabíamos, todos lo manejábamos, y ahora le preguntamos a nuestros hijos cómo se maneja un celular, cómo se maneja cierto software. Entonces, eso tiene que llevarse y masificarse a todas las personas, pero debe haber un complemento. El complemento de la educación, de las herramientas, lo que se llaman las herramientas blandas. El tema de la comunicación es fundamental. Para mí son transversales, para mí son elementos que no se pueden perder, porque mientras más usted utiliza la tecnología, más debe fortalecer
la parte humana, la parte comunicativa y la parte emocional. Eso que yo hablo de la gestión saludable de las emociones. ¿Qué está pasando en este momento? Que esa gran resistencia a muchos de mis clientes que son contemporáneos, son exitosos empresarios y se frustran cuando no pueden usar una máquina, cuando no saben usar un software, cuando se sienten que son ignorantes. Y al final somos todos ignorantes, porque como una vez lo dijo Einstein, todos somos ignorantes, solamente que de diferentes materias. Así. Entonces, no es algo futuro, es algo presente que tenemos que atender ya y que sería, bueno, tardaríamos mucho en saber cómo podemos explorarlo. Yo les invito a que visiten mi website, www.florindapargas.com, lo voy a colocar en el chat. Allí hay varios artículos, la mayoría son escritos por mí, pero también de aliados que escriben en mi plataforma digital. Y allí hemos explorado algunos elementos del tema de la educación 4.0, o sea, cómo visualizamos ese modelo educativo 4.0. Les invito a que lo revisen y antes que te me adelantes con el regalito, ahí les tengo un regalo a todos. Ahí tengo 2 ebooks disponibles gratuitos para todos y uno especialmente que se llama Pensamiento 4.0, lo pueden descargar. Ese es mi regalo para todos. Qué bien, doctora Florinda, muchísimas gracias. Hay otra inquietud que tiene y está muy sintonizada con un estilo nuestro institucional, y es el sentido humano. Nosotros desde la Católica del Norte, y tú lo sabes, siempre ponemos por delante la educación virtual, pero con sentido humano. Hay una inquietud que va por ahí, por esa línea. Cómo a través de esto que estamos viviendo actualmente, en medio de esta cuarta revolución, ya caminando hacia la quinta y demás, para, en vez de perderlo antes, fomentarlo y fortalecerlo, el sentido humano. Sí, por eso cuando hago esta presentación, uno los 2 conceptos. Sí. Desde el año 2016, se le dio más énfasis y si ustedes se dan cuenta, hay como mayor cobertura, ¿no?, sobre el tema de cuarta revolución industrial, industria 4.0. Y aunque nacieron al mismo tiempo, el concepto de sociedad 5.0 apenas se está empezando a escuchar hoy. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que la propuesta alemana sonaba mucho más interesante, la fábrica inteligente, las máquinas al poder. Y luego de unos años, y luego de la pandemia, descubrimos que eso de fábricas inteligentes, cuando uno se siente solo, es muy duro. Porque al final de cuentas, yo creo que la pandemia ha sido muy dura y ha sido muy trágico para muchas personas. Pero a mí me gusta, yo soy optimista y me gusta ver el lado positivo. Yo creo que la pandemia nos ha dejado esta gran reflexión. Nos enseñó que seguimos siendo la raza humana, que seguimos siendo esa tribu, que necesitamos de los otros, que somos gregarios, que somos sociales. Y sí, yo creo que la pandemia fue un retiro espiritual colectivo. Nos obligó a todos, de alguna manera, a encontrarnos con nosotros mismos. Y por eso siento que el concepto emergente de Sociedad 5.0 está saliendo y diciendo, ajá, ¿cómo hacemos que esto no sea utópico? ¿Cómo hacemos para que logremos este equilibrio entre sí, muy bien, la eficiencia, la agilidad de la tecnología, pero sin perder de vista estos elementos? Y lo pongo como un ejemplo muy sencillo que estaba asesorando hace poco un colegio también, una institución educativa, y alguien me decía, ¿por dónde empezamos? Y yo, bueno, lo primero vamos a trabajar la sonrisa de los profesores. Y todos me miraron así, ¿cómo? Sí, porque la única manera de que los niños se sientan conectados es que usted se sonría. Y sabe que sí, la cámara, esto es complicado, pero más complicado si usted no se sabe sonreír, si usted no sabe hablar, si usted no sabe transmitir. Al final, uno de los elementos que todos tenemos que aprender es a ser actores y actrices de televisión, manejar la luz. Yo aquí pasé mucho rato manejando la luz, buscando la luz, al final tenemos que montar set de televisión, ¿sí? Usar la luz, usar la cámara, cómo hablar en ella, porque al final la comunicación termina siendo esto. Por ejemplo, no permitir que las cámaras estén apagadas en un salón de clase, porque la comunicación no verbal es fundamental. Yo necesito seguir mirándote a los ojos, mirando tu expresión, mirando tus manos. Entonces, acá hay unos elementos que son clásicos, que no se van a perder de vista, como los potencio con la tecnología. Bien. Y ahí justamente viendo
todavía tu credo, tu profesión de fe en pantalla, por lo del equilibrio y la coherencia. Nos apunta un poco también a otra inquietud que tiene que ver con la equidad desde la educación. ¿Es posible lograr la equidad desde las tecnologías o ellas simplemente apuntan a unas élites X o Y que de pronto no enfocan o no tienen su foco puesto en la equidad? La equidad es un pilar fundamental. Primero que no hay manera de que evolucionemos apostándole a la igualdad. Yo creo que ha sido muy evidente en los modelos políticos y los últimos modelos que se han implementado que no funciona la igualdad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño de 7 años que un adulto de 40, que un adulto mayor de 80. Sí. Sus necesidades, que una mujer embarazada, que una mujer joven, la población LGTBI, todos somos diferentes. Entonces, la equidad es un pilar fundamental. Dar a cada quien lo que le corresponde, porque a veces hablamos de ese término y no entendemos qué es equidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de equidad? Dar a cada quien lo que corresponde, lo que le corresponde, lo que es justo. Entonces, sí, por eso hablo y soy enfática en el tema del equilibrio y la coherencia. Ser equilibrados tiene que ser que seamos una sociedad más equitativa, donde se pueda prosperar, pero también atender esas brechas y saber que hay poblaciones vulnerables, que hay poblaciones que no pueden ser tratados como iguales porque las circunstancias no le permiten ser, no tienen acceso a esa igualdad, entre comillas. Entonces sí creo que es importante que lo entendamos como un pilar fundamental del plan estratégico, político, global e incluso del plan estratégico empresarial. Así es. Y hay otras dos inquietudes finales, al menos las que nos están referenciando, nos están llegando, pues tiene que ver una por un lado, digamos, de cómo motivar para quienes todavía no les da temor, les da quizá también, ¿por qué no decirlo?, pereza, desidia, no encuentran una identidad, digamos, con la utilización de todos estos elementos para, digamos, entre comillas, montarnos al bus de la tecnología y estar a la par de las cosas, ¿no? Y lo otro es cómo motivar también y cómo se debería más bien abordar esa misma educación a los niños, jóvenes y adultos para crecer en esta evolución global, quizás hasta la 5 y hasta el 6.0, si se quiere. Esto es imparable. Sí. Lo que pasa es que el giro evolutivo se ha ido acelerando. Pero si nosotros miramos en la historia, nosotros como raza, como sociedad, no hemos parado de evolucionar. Nunca nos hemos detenido. Nadie ha dicho, me bajo el bus. Nadie se baja del bus. Solo que cada vez es más rápido. Y lo que sucedía antes, Fabián, y a todos los que nos están escuchando, es que antes todos estos cambios ocurrían en generaciones. Entonces a usted le tocaba vivir un cambio. Y después a sus nietos les tocaba otro. Esta generación, nosotros, hemos vivido de la tercera y la cuarta revolución. O sea, y ya vamos para la quinta. Entonces, nos ha tocado duro. Lo primero que yo creo que necesitamos trabajar es aprender a trabajar y convivir con el cambio y la transformación permanente. Darnos cuenta que eso se volvió permanente, que la incertidumbre es parte de nuestro contexto, que nunca tuvimos el control. Necesitamos desmontar esos conceptos. Ese es el nuevo paradigma. Disfrutar el cambio, disfrutar el viaje. Entender que la incertidumbre es parte fundamental de lo que nos hace evolucionar. Y necesitamos enseñarle eso a nuestros hijos. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que no hay verdades absolutas. Que lo que hoy sabemos y lo que hoy se considera que es la tecnología de punta y la gran verdad, mañana no lo va a ser. Y estar preparados para eso. Emocionalmente, y de eso hablo yo con la coherencia. Eso es uno de los 3 factores fundamentales de la inteligencia emocional. Sentir, pensar y actuar. O sea, mis emociones deben ser coherentes con mis pensamientos y con mis actuaciones. Esos 3 aspectos son el fundamento de lo que se llama inteligencia emocional. Por eso para mí ese es el foco de trabajo. Si nosotros enfocamos a trabajar en los niños y en nosotros mismos,
fortalecer nuestra inteligencia emocional, vamos a estar más preparados para lo que viene, porque es que lo que viene ni nos lo imaginamos, no somos capaces. Entonces tenemos que estar preparados para recibir esa gran sorpresa y estar listos para estar a la altura de las circunstancias como sociedad humana. Qué bien. Pues bueno, doctora Florinda, no nos queda más sino también aplaudir, agradecer, presentarle todo nuestro sentimiento de gratitud por esta presencia, por estar con nosotros, siempre tan amable, tan generosa además. Ya es muy familiar en nuestras pantallas de las plataformas de nuestros eventos institucionales. Así que esto enriquece y en esta primera jornada que hemos tenido, que ya estamos llegando al final de esta primera jornada de nuestro 7º seminario, pues queremos, de verdad, subrayar también con usted la importancia y la relevancia que le da al propósito que ya hemos estado y que estamos alcanzando ya a través de nuestro 7º seminario. Muchísimas gracias, le queremos agradecer de verdad y bueno, a ustedes, que podamos seguir contando con ustedes. Les felicito, siempre ha sido un honor desde la primera vez que los acompañé. Creo, y no lo digo solamente para alabarlos, creo que ustedes son pioneros en este, a lo mejor no se imaginaban lo que venía, porque bueno, creo que nadie se lo imaginó, ninguno de nosotros teníamos una bolita de cristal, pero sí se adelantaron a estos pasos y creo que es fundamental dar el ejemplo a las empresas, a los estudiantes, a los que en este momento están conectados. Quiero invitarles a que asumamos este cambio, esta transformación con optimismo. Por supuesto que es duro, es que cambiar es duro, transformarse no es fácil, pero es parte de evolucionar. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces nos sentimos, vuelvo y repito, protagonistas. No seamos actores de reparto. Esta es la única vida que tenemos. Esto es lo que hay. Esto es lo que nos tocó. Entonces, disfrútenlo, sáquenle el mayor provecho desde cualquier sector y desde cualquier ámbito en que usted esté. Aproveche de vivir al máximo, de aprender y disfrutar de este proceso que estamos viviendo como sociedad humana. Bien, muchísimas gracias nuevamente y con la ansiedad de tenerla en otros espacios, por supuesto. Con mucho gusto.